partir de ahora. Bien, entonces ya de alguna manera nos acercamos a la segunda mitad del curso, o quizá al segundo tercio del curso, con este tema de las integrales, ¿no? Integrales múltiples. Y aquí más o menos sigue el patrón ya conocido, ¿no? Que la integración es un proceso conocido para una variable, o sea, lo que se vio en el cálculo 2, y acá se extiende a más variables. En ese sentido es sencillo de manejar el concepto, ¿no? Y nos va a servir todo lo que hemos conocido anteriormente en el cálculo de una variable, o sea, la integración ya vista en este cálculo 2. Bien, vamos a compartir la pantalla para que miremos el apunte. Compartir esa pantalla. Nos damos cuenta entonces. Este es un recuadro más pequeño. Entonces, nuestro apunte comienza con este tema de las integrales iteradas. Entonces, yo he puesto acá la integración iterada, es un proceso de integración iterativa, o sea, una integración que se hace una vez y otra más. Siempre el concepto iterativo está asociado a la idea de que lo que sigue se hace en base a lo anterior y se realiza respecto a la variable indicada, yendo de las variables internas hacia las variables externas de la expresión. Entonces, por ejemplo, para dos variables, ustedes ven acá que hay un corchete grande, entonces la integración, como hay que hacerla desde adentro hacia afuera, desde las variables internas hasta la variable externa, aquí la variable interna es y, o sea, esta integración se hace respecto a y, pensando que la x es, como es independiente de y, bueno, actúa como una constante en esa parte del proceso. Y luego de haber realizado esa integración, lo que está en el corchete, se integra respecto a x, porque eso usualmente va a ser una fórmula de x. Lo mismo para el caso de tener el orden invertido. Integrar primero respecto a y, integrar respecto a y. Y para tres variables es la misma situación, con lo que aquí solamente una sola de las formas, ¿no? En la forma que va de z de y de x, que es la más común que uno usa, por las razones que siempre ya hemos dicho, que uno se ubica más primero en el eje z, en las cuestiones gráficas, y después pasa al plano ix. Y en el plano ix, como también es familiar la idea de y función de x, bueno, integra respecto a y para respecto a x. Pero aquí hay 6 combinaciones, o sea, 3 por 3 por 3 combinaciones. No estoy diciendo mal. Aquí las combinaciones es 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1. El número de combinaciones que uno puede hacer en el orden. De z de y de x de y de z, etcétera, etcétera. Son 6, entonces no anoté las 6 posibilidades, por supuesto, ¿no? Aquí, bueno, eran 2, por eso que lo hice, es de y de x de y de y, es 2 por 1, pero aquí es 3 por 2 por 1, son 6. Entonces, a ver, veamos un ejemplo, cómo funciona esto, para que entendamos la mecánica de resolver ejercicios de esa manera. Es decir, voy a tomar un libro acá, el mismo libro que hemos usado tantas veces, de Thomas, y vamos a ver entonces la parte de integración. Yo os recomiendo mucho que miren este libro, está ahí en el recurso creativo libros o textos,
porque tiene muy buenas figuras. Muy buenas figuras, entonces se pueden seguir bastante bien las ideas a partir de ese análisis gráfico que podemos tener. Entonces, por ejemplo, este integral, bajo el tema de integrales iteradas, entonces resolvemos un ejercicio como ejemplo y vamos a tomar una integral como esta. La integral entre menos 1 y 1, la integral entre 0 y 2, de una función que es 100 menos 6x cuadrado y de x de y. Ya. Entonces, bueno, hay que darse cuenta primero del orden, aquí es sencillo. El orden de integración es primero integrar respecto a x y después integrar respecto de y. Entonces, esa integración interna que hacemos en primer lugar es, si yo integro con respecto a x, bueno, la integral de 100 es x, 100x. 100x. Y aquí integrar con respecto a x, nos olvidamos por el momento que y es variable, la pensamos como constante en esta etapa del proceso. Entonces la integral de x cuadrado a x cubo tercio. Por el tercio con el 6 se simplifican, va a quedar 2x cubo y. Y este evaluado entre 0 y 2. Estamos, recuerden, integrando respecto a x. X varía entre 0 y 2. Y al final dejamos la integración respecto de y. Ya, reemplazamos los valores. Cuando x vale 2, esto va a quedar 200. Y acá menos 16i. Y cuando x vale 0, bueno, todo se hace 0 porque es una resta, cada una de los elementos que participan en la resta tiene un x como factor, entonces elimina todo y quedamos hasta allí nomás. Y ahora integramos con respecto a y, la integral, entonces respecto a y es 200i, y aquí es y cuadrado medio, lo que da menos 8i cuadrado. Y este evaluado entre i igual a menos 1 e i igual a 1. Bueno, al reemplazar i igual a 1, igual a menos 1, que se restan los dos reemplazos, aquí por este impar se va a producir que es el doble, 2 por 200, 400, y esto va a quedar 0. Porque el reemplazo de 1 y menos 1 producen el mismo valor, pues i está al cuadrado. Entonces, como al reemplazar los límites de integración se restan, el de arriba menos el de abajo, bueno, va a quedar 0. Y ese sería el resultado, 400. Ahora, naturalmente, que esto también tiene algunas variables y se pueden realizar de todas formas en el programa. Ya les voy a mostrar eso. Y antes un segundo ejemplo para que veamos cómo funciona cuando hay aquí variables en vez de constantes. No todo puede ser variable aquí, pero se acepta por lo menos para esta integral iterada la forma de integrar, en el caso que estemos integrando respecto a x primero, ¿ya? Que estas variables dependan de y. Y al revés. Veamos un ejemplo de eso entonces. Ya, vamos a borrar el título. ¿Qué sucede cuando hay en los límites de integración
expresiones de función. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, que no sea tan trivial. A ver. Ejemplo. Aquí vamos a observar alguna que no sea tan complicada para comenzar. Bueno, puede ser esta. La integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y cuadrado, 3 y cubo, e elevado a xy de x de y. A ver si podemos hacer esa integral. Ya. Entonces, esta integral hay que realizarla según que indica primero respecto de x. Bueno, respecto de x, esto actúa como una constante, el 3 y cubo. Aquí está la variable x involucrada. Si nosotros, para mejor visualizar la manera como vamos a trabajar en la integral, aquí colocamos 3 y cuadrado, voy a separar, e elevado a xy, con una y, con un dx, y después voy a tomar entonces el dy, finalmente, como variable de integración. Porque si la pongo de esa manera, recuerden que aquí estoy integrando respecto a x, o sea, la y pasa a ser una constante. De hecho, aquí la integral de e elevado a xy la vamos a poder calcular, porque para calcular la integral de e elevado a xy, pues, si pensáramos entonces que fuese una integral de esta forma, ¿no? Integral de e elevado a 5x de x, ¿no? Entonces lo que nos hace falta aquí es tener un factor 5 para obtener una integral de tipo L a U de U. Y eso lo compensamos con un quinto acá. Pero en este caso, la I que toma el lugar de 5, la podemos obtener, la I que nos falta aquí, que juega el papel del 5, la podemos obtener del I cubo. Entonces colocamos el I cubo como I cuadrado por I, y en este caso esa integral, entonces la podemos ya calcular y obtener estos 3i cuadrado, permanece constante, y esa sería la integral de e elevado a xy por i de x, es elevado a xy. Así nomás. Entre x igual 0 y x igual a i cuadrado. Ya. Luego, tendríamos la integral entre 0 y 1, vamos a ordenar un poco esto, después del reemplazo. Cuando reemplacemos x por i cuadrado, vamos a tener 3i cuadrado e elevado a i cubo. ¿De acuerdo? Y cuando reemplacemos x por 0, va a quedar elevado a 0, que es 1, nos va a quedar menos 3i cuadrado. Recuerden que el reemplazo del límite inferior produce una resta aquí, de i. Entonces ahora
integramos con respecto a I, ya es una integral común y corriente. Tendríamos, si las separamos para verlo un poco mejor, 3 veces la integral entre 0 y 1, e elevado a I cubo por I cuadrado, un poquito más separado. Pero este 3 también lo voy a conservar, me interesa tenerlo aquí adentro. 3i cuadrado lo coloco en esa posición. Y menos la integral entre 0 y 1 de 3i cuadrado de i. Entonces acá tenemos e elevado a i cubo y la derivada de i cubo, que es 3i cuadrado. O sea, justamente no salió que nos convenía que saliera. Entonces, integral es simplemente e elevado a i cubo. Calculada entre i igual 0 y igual a 1. Menos, y esta integral es i cubo tercio, con el 3 queda simplemente i cubo, evaluada entre igual 0 y igual a 1. Todo eso da e elevado a 1, que es e. El reemplazo de i por 0 produce e elevado a 0, que es 1, y menos acá i cubo, cuando i vale 1 es 1, y cuando i vale 0 es 0. Ese sería el resultado. Ya. Bueno, voy a comprobar si alguien está esperando. Parece que nadie espera ni nadie ha dicho que alguien está esperando, entonces, a ver si dejamos compartir la pantalla. Alguien estaba esperando, Franco Abarca. Ya está. Entonces, esa sería la manera como funciona este concepto de las integrales iteradas. Se va haciendo una integral respecto a otra, entonces siempre desde la variable planteada desde lo más interno hacia lo externo, o sea, de adentro hacia afuera, ese es el orden. Y si ustedes ven, es la misma idea como patrón, ¿no? De la derivada parcial. Uno, en la derivada parcial derivada respecto a una variable, dejando la otra constante. Aquí también la idea es integrar respecto a una variable, dejando la otra constante. La idea de fondo es muy similar. Ahora, claro, también es cierto que, y eso es lo que comúnmente nosotros vamos a hacer después, a pesar que al comienzo hay que explicar los conceptos, hay que entender la mecánica de estas cosas, pero finalmente, cuando se trata ya de usarlo en la forma práctica, entonces uno recurre, y se lo voy a mostrar, a un programa que estas cosas las saca directamente. Entonces, comparto con ustedes ahora la pantalla de nuestro programa. Bueno, y aquí, si uno tiene integración entonces múltiple, bueno, recurre a, aquí está, soluciones, integración, o primero va por cálculo, después derivadas, busca integrales acá, perfecto, integrales, y aquí tiene integral doble, por ejemplo, doble y puede ser triple, integral doble. Entonces ya les presenta la expresión para la cual uno puede trabajar. Supongamos esto, vamos a colocar una integral entre 1 y 2, ¿ya? Esta integral entre x
cuadrado, vamos a colocar, y raíz de x, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo hace la máquina? No nos preocupamos mucho de que sea sencillo, no, esto, x cuadrado más y cuadrado, es un ejemplo. No, aquí tengo que, como aquí coloqué estos límites con x, aquí lo voy a cambiar ahí, ahí, y lo voy a cambiar a x. Voy a integrar primero respecto a y, para que todo quede en función de x, y después la integral con respecto a x. Ir entonces está trabajando. Espera un momento. Bueno, ahí le da el resultado. Y también le da los pasos como llegó a tal resultado. El resultado no es muy bonito porque está inventado hacia al pasar, digamos. Pero esa es la manera como ustedes van a trabajar finalmente con estas integrales iteradas. Ya. Por favor, si tienen alguna consulta y necesitan que aclare algún concepto, me lo indican, ¿no? Entonces volvemos a nuestro apunte. El apunte, ahí está. Continúa con la integración doble. La integración doble indica, obviamente, que es una integración respecto a dos variables. Como es de costumbre, uno usa las variables x e y para comenzar. Y en este caso, ya voy a explicar aquí en la pizarra. Nosotros queremos dar un sentido ¿ya? A este símbolo que dice doble integración en una región R de la función de dos variables x, y. Y respecto, aquí ya vamos a entender después que esto puede ser de x de y o de y de x, y lo vamos a conectar entonces con nuestras integrales iteradas. Entonces, aquí hay varios conceptos que hay que considerar. Bueno, primero f(x,y) es una función en dos variables, ¿cierto? O sea, es del tipo zfxy, y sabemos que esta es una superficie. Es una superficie. Y R es lo que vamos a llamar región de integración. Región de integración. Y en esto nos vamos a detener un poquito. Región de integración. Para explicarla. Y el dA, bueno, nuestro dA va a ser finalmente de y de x o de x de y, que también vamos a explicar posteriormente. Ya, primero hablemos esto de la región. ¿Cómo entendemos entonces que R es una región? Bueno, primero que nada, si esto lo colocamos en forma gráfica, nuestra, acá, función zfxy, bueno, esta porción de una superficie, ¿no? Entonces la región va a ser una parte
del plano XY, es una región, ¿ya?, que uno va a poder proyectar sobre la superficie y va a aparecer algo así, ¿no?, más o menos, ¿no? Como la proyección. Eso es la región. Entonces, para poder definir una integral, necesitamos darle sentido a la región. Y ya aquí observamos que la región va a ser como una parte del plano, un subconjunto del plano XY, o sea, es una región plana, pero necesitamos que tenga las siguientes características. Es un conjunto que vamos a llamar compacto en R2. Aquí es el plano XY, ¿no es cierto? Una región compacta. Ahora, ¿qué significa esto en términos sencillos que sea compacto? Bueno, que sea un pedazo de plano que sea acotado. O sea, que esto no se extiende indefinidamente, sino que siempre vamos a poder encontrar un rectángulo donde lo vamos a poder encajar. Está acotado. ¿Ya? Y también compacto, entonces, compacto como concepto, eso tiene que ser un conjunto acotado y cerrado. ¿Ya? Y lo que queremos en el fondo es tener como idea gráfica, que podemos explicar ahora, es que al ser compacto, o sea, ser cerrado y acotado, ya sabemos que es acotado, que no se puede extender indefinidamente, tiene que estar encajonado ahí en un rectángulo, pero que sea cerrado, lo que queremos evitar es que esto esté, por ejemplo, lleno de hoyitos aquí, lleno de hoyitos, y que el borde también esté incluido en la región, o sea, que no sea una región sin borde. Porque recuerden que en matemática, esto de los bordes, esa distancia, o sea, el borde mismo, que es una línea, es de dimensión cero en el fondo, ¿no? Entonces, si uno está aquí cerca del borde y no hay borde, por decirlo así, nunca alcanza el borde, se va caminando hacia el borde. No hay, no hay este límite que encierra la región R. Y en términos quizás mucho más prácticos, necesitamos tener que la región sea compacta en el sentido que sea rellena, no tenga hoyos aquí entre medio. O si tiene los hoyos sean de la misma característica de la región. O sea, puede haber un hueco aquí como una isla, pero esa isla bien delimitada. Pero lo que no se acepta es una cosa que fuera como un pedazo de aquí, de región, de una parte, un pedazo del plano, que estuviera lleno de hoyos. Eso no se acepta. Eso no es compacto. ¿Sabes? Si ustedes se fijan, la idea de ser compacto es la misma idea natural que uno tiene de un conjunto compacto. O sea, un conjunto bien estructurado, que sea acotado y que sea cerrado. Otra manera de decir que es cerrado es decir que si yo tengo aquí para el borde sobre todo, ¿no? Eso es muy importante aquí. Es cerrado porque ese punto de aquí o cualquiera del conjunto, yo siempre voy a tener un pequeño disco, ese en este caso, y ese disco va a tener
punto siempre del conjunto. Aunque yo hago un disco aquí muy chiquitito, siempre ese disco va a tener puntos del conjunto que hemos llamado región. Eso significa cerrado. O sea que el borde está incluido dentro también del conjunto. Y estos discos, un disco, centro X0 y 0, y radio R, bueno, el conjunto de puntos XY, tal que la distancia entre x0 al cuadrado, que se mide como una recta, y menos y0 al cuadrado, por otra recta, de cuadrado afuera, es menor que r cuadrado. ¿Qué es la ecuación de un círculo, no? Es un disco. Un disco, entonces, es muy importante aquí para trabajar con esta integral. En el fondo lo que uno quiere, eso no sucede en la práctica misma que vamos a hacer de la integral, ¿no? Pero podría suceder que hay casos aplicados donde no es tan claro que uno está integrando sobre una región buena para integrar. Estas son las regiones buenas para integrar. Entonces, si no está integrando sobre una región buena, puede que hayan resultados, digamos, que son incoherentes. Entonces, estas cosas hay que considerar. Ya. Eso es. Entonces, noten que es un concepto muy similar a lo que tenían en la integral simple. Tiene que haber una función, un símbolo, que en el caso de integral de una variable, venía del símbolo de sumatoria, ¿no? Una suma infinita, una serie. Y esta era entonces la variable uno le indicaba como la variable de integración. Es una sola, entonces aquí simplemente un dx, que era el ancho del intervalo que sucedía después de establecer una partición entre los límites de integración a y b, que en ese caso colocamos para la integral en una variable. Ya. Todo esto entonces hay que darle un sentido de dos variables ahora, pero siempre teniendo en mente lo que habíamos visto en el caso de una variable. Entonces lo que yo he puesto aquí en la punta dice definiremos la integral doble para funciones de dos variables independientes, definidas sobre un conjunto de su dominio, con características especiales llamadas región. Entonces en R2 entenderemos por región a un subconjunto que es cerrado y acotado. Cerrado si contiene todos sus puntos de la frontera, aquellos, le falta una L, para los cuales todo disco centrado en el punto contiene puntos tanto de R como de R complemento. Si existe, ahora acotado, quiere decir que si existe un disco centrado en el origen que contiene completamente a R. Un disco, un rectángulo, cualquier cosa que uno sepa que lo encajona. Cerrado y acotado. Ya está entonces. Ahora pasamos a ya definir el concepto de lo que es una integral doble. Entonces nota aquí. Sea f de R2 en R una función que es continua. Recuerden que esta función se grafica en una superficie, ahí en el espacio XZ. R una región del dominio, región, en el sentido que ya lo definimos anteriormente, que está contenida en un rectángulo. Como sabemos que es una región acotada, la podemos meter dentro de un rectángulo. Un rectángulo en el plano X. Ahora, hacemos particiones tanto de AB como de CD, en puntos, a la manera como hicimos las particiones en la integral simple, integral en una variable. Entonces tomamos una partición del intervalo AB, que se refiere a la parte X de ese rectángulo, como X1, X2 hasta Xn,
y otra partición de la parte CD del rectángulo, que es la parte de los i, ¿no? Y eso va como I1, I2 hasta IM. No son los mismos porque no necesitamos que la partición sea equilibrada en términos de la cantidad de puntos que tomemos en AB o en CD. Entonces, esta es una partición que cubre a la región R en subrectángulos. Yo lo voy a explicar aquí en la pizarra. Esos subrectángulos los llamamos R sub IJ, que van entre X-1 y XI, y IJ-1 y sub J, cuyos lados miden delta XI y delta XJ. Entonces, cada uno de estos rectángulos, algunos van a quedar con un pedacito fuera de R, también lo vamos a ver, pero donde estos subrectángulos tienen una parte común con R, elegimos un punto. X asterisco lo vamos a llamar, y sub asterisco, y formamos la suma de Riemann, a la manera como lo hicimos en el caso del cálculo 1 para las integrales en una variable. Esa se forma la suma de Riemann, y la integral doble se consigue cuando tenemos el límite doble. Delta x, j tiende a 0, delta y k tiende a 0, le coloqué acá. X, y, xj. Eso debe haber sido i y j, ¿no? En vez de j y k. Ya. Entonces, veamos esto en una explicación aquí en la pizarra. ¿Cómo se va a construir esta integral doble? Entonces, sea fxy una función en dos variables, definida en una región R del plano XY. Es una región. Entonces esto se va a ver de la siguiente manera. A ver, voy a poner aquí para dar lugar a otras explicaciones que tenemos que abordar más adelante. Este es entonces el ZFXY. Y aquí va a estar nuestra región R. Una región bien compacta. Pensémosla con todos sus puntitos internos y el borde. De esa manera nos vamos a dar una idea de lo que queremos entonces establecer como una región. Bien, esta región se puede, quizás acá, se puede colocar dentro de un rectángulo. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, así más o menos, este sería el punto A y este sería el punto B. Y la otra parte del rectángulo tendría que verse, no hace mucho, ahí más o menos, ¿no? Acá. Este podría ser C y este D. Ahí quedó encerrado porque es una región. Es una región acotada. Yo la puedo meter dentro de un rectángulo. Bien, teniendo eso, entonces ahora lo voy a colocar aquí. Esto va entre A. Entonces, entre aquí A y B. Y este decía C y D. Es un rectángulo. Y aquí adentro está la región. Vamos a hacer más o menos que coincida por ahí. Y esa es la región R. Ya. Y hacemos esta partición. Una partición significa, bueno, considerar puntos aquí
del tipo x1, x2 hasta xn. Y aquí puntos también entre C y D del tipo I1 y 2 hasta IN. Es una partición. Con esa partición, entonces, en este caso del plano, lo que hacemos es una especie de cuadriculado o reticulado. Así, ¿no es cierto? Eso es más o menos así. Esa sería la partición. O sea, la partición del rectángulo es meter dentro del rectángulo muchos subrectángulos. Y queda entonces ese reticulado. Ya. Bueno, van a ver entonces aquí pedazos de la región, bueno, que van a alcanzar un rectángulo completo. Por ejemplo, ese, ¿no? Pero otro que van a alcanzar un pedacito de rectángulo, este de acá. O sea, la parte que le alcanzó reticulado no es todo rectángulo como este, sino que es un pedacito como ese. Así. Eso no importa. Entonces, supongamos que este rectángulo va desde xy menos 1 hasta xy, y este de j menos 1, o sea, y sub j menos 1, hasta y sub j. Ahora lo voy a escribir acá, ¿cierto? Ya este punto de acá, entonces el que viene con xy, xy, recuerden que esto yo lo estoy mirando hacia abajo, ¿no? Sí. Así lo estoy mirando. Entonces, este es xy, este es xy menos 1, y acá va el y sub j menos 1, este es el y sub j, ¿sí? Es decir, esto tiene aquí una dimensión que es xy menos xy menos 1, el lado de este pequeño rectángulo, y acá tendría que ser y sub j menos y sub j menos 1. Ese es el área de este pequeño. ¿Ya? Ahora, esto matemáticamente se anota como conjunto. Son los x y menos 1, después xy, son los extremos de este lado del subrectángulo cruz, que es un producto cruz, y sub j menos 1, y sub j. Esta notación corresponde entonces a esta figura, de ese subrectángulo. También se dice que, bueno, su área, que lo vamos a ver después, es largo por ancho. Esa área es, entonces, el ancho alto es I sub j menos 1 menos I sub j menos I sub j menos 1 por xy menos xy menos 1. El área, entonces, xy menos xy menos 1, que es el largo de ese lado, por I sub j menos I sub j menos 1. Es el área que tiene ese rectángulo. Ya. Esto se asemeja mucho a lo que habíamos visto en la integral del cálculo 1, ¿no? Recuerden que para esa integral, que allí teníamos una curva definida entre A y B, formábamos una partición acá, entre dos elementos de la partición tomamos un punto, le calculábamos la imagen, determinábamos un rectángulo, sumábamos la área de los rectángulos y en el límite entonces obtenía el valor de la integral. Bueno, aquí
Con más variables es similar el proceso. O sea, ahora acá vamos a elegir un punto arbitrario. Y le vamos a llamar entonces xy asterisco y sub i y sub j. Y sub j asterisco, ¿no? Ya. Ese es un punto que uno toma en cualquier parte de este subrectángulo. Entonces, haciendo el símil con el caso del cálculo 1, nosotros entonces computamos el valor de las imágenes. Calculamos la imagen del fxy asterisco, coma, y sub j asterisco, esa imagen, y la multiplicamos por esta área, que se puede notar también delta, voy a poner aquí área, delta xy por delta ij. Ahí tenemos. Entonces, esta área es un producto, xy, aquí es mejor que lo coloque bueno, doy vuelta a las dos y me quedan menos por menos, me queda más. Ya. Delta xy por delta ij, ¿no? Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué representa ese valor? Es el volumen, y ya lo voy a mostrar, de un paralelepípedo de base delta xy, delta ij y altura fxy asterisco y sub j asterisco. ¿Cómo se va dando eso? Ya. Entonces, después de esta explicación, volvemos a retomar el dibujo ya en 3 dimensiones. Entonces, nuestra región R, acá, nuestra superficie, allí. Acá tenemos ese pequeño rectángulo. Puede ser un poco más grande. Quizás si lo hago al revés me va a quedar la figura mucho mejor. Y acá hago el rectángulo. Este con S, con S, con S, con S, así. Más o menos. Y aquí entonces estos dos y esos dos. Ahí tenemos. Por acá la región. Y ese es el subrectángulo entonces sobre el cual estamos trabajando. Y ahí es donde se eligió este punto xy asterisco, coma, y sub j asterisco. Y esta altura, ese puntito allí, esa altura es la imagen de ese punto. Así. Imagen, entonces, del punto que se ha elegido aquí en el subrectángulo, que hemos llamado el punto con coordenadas xy asterisco y sub j asterisco. Para el epípedo es como un palito de fósforo, ¿no? Un palito de maqueta, ¿sí? Esa es la idea gráfica. Ahora, claro, el techo de este paralelepípedo es recto,
Entonces aquí uno entiende que va a haber una especie de un techo, ¿no? Sobre la cara superior del paralelepípedo, va a haber un techo que va a ser un pedacito de esta superficie, ZFXY. Ya. Ahora la idea es tomar estas llamadas sumas de Riemann, tal como se hizo en una variable, sumas de Riemann. Las sumas de Riemann vienen planteadas como la suma es doble, hay que sumar para I y para J de no sé, I igual 1 hasta N, le coloqué, me parece en la punta la variación de las X, y el J de 1 hasta M de las entonces imágenes fx y asterisco y su j asterisco por el delta xy y por el delta ij. Ahí. Ahora, este es un j. Son las j parecidas a las i, j. Ya. Esa es una y. Muy bien. Ahora, esta suma, ¿cómo se representa aquí? Bueno, es una serie de, entonces, de paralelepípedos que tienen su base sobre el rectángulo. Ahora, si ustedes recuerdan, habían pedacitos aquí que no quedaban no quedaban completamente dentro de la región R. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir, para estos casos, un punto que pertenece al rectángulo, pero también que pertenece a la región R. Entonces, X y asterisco y sub J asterisco pertenecen a ese rectángulo xy menos 1, xy cruz y sub j menos 1, y sub j intersectado con R. Claro, pero no tendría sentido elegir aquí en este rectángulo que no quedó completamente dentro de R, elegir el punto acá. Sería fuera de R, ¿no? Se entiende que en R nosotros vamos a calcular la imagen. Aquí afuera no sabemos cuáles son las imágenes. Ya. Esa es una cosa. Entonces, cuando ya tengamos construida esa sumatoria doble, entonces podemos tomar límite. Tomando límite. Cuando el delta xy tiende a 0 y delta ij tienden a 0. O delta xy, delta ij en un paréntesis tienden a 0, 0, que es la notación usual que usamos en nuestros límites dobles. Si existe, ahora, en nuestros casos, cuando la función es continua, esta superficie es continua, siempre va a existir ese límite. No hay ningún problema. Entonces va a suceder que vamos a tener un valor que vamos a llamar la integral doble de la función fxy sobre la región R. Y este delta xy, delta y sub j, se transforma en delta x por delta y, ¿cierto? En general, y en términos de límites se piensa como anotado como dy y dx. Y eso va a ser entonces, como hay dos posibilidades,
tener delta xy y delta ij y también tenerlo al revés, se anota como dA. Eso está representando tanto finalmente dx de y como este A. Entonces va a ser el dx de y o de y de x. No hay problema. Son dos casos, entonces, en integral doble, son dos posibilidades de integración. Ya, ese es el sentido de la integral. Como les digo, vean por favor lo que las gráficas que para este concepto vienen en los textos que yo les coloqué dentro de la bibliografía. Ahora, el sentido geométrico de esto es que esta integral doble calcula el volumen del sólido de base R y techo la parte de fxy que se proyecta verticalmente sobre R. O sea, el sentido que tiene el valor de esta integral doble es por este hecho, ¿no? Que estamos calculando la suma de estos volúmenes. Todos estos volúmenes quedan con una base en R y un techo, bueno, que no es exactamente para cada uno de ellos esta parte curva del techo que tiene la forma z igual a fxy. Pero si estas bases de los rectángulos son muy pequeños, y eso se consigue en el límite que hicimos, esta parte que le falta para hacer exactamente un paralelepípedo con ese techo sobre o dado por zfxy va a ser cada vez menor, esa diferencia va a ser cada vez menor. Y en el límite, en el infinito, por decirlo así, esto va a estar simplemente representado, cada uno de estos paralelos, por líneas. Y esas líneas caben exactamente de esta manera, digamos. Y pensándolo de esa forma, entonces, la suma de todas estas líneas, que están puestas aquí en azul, bueno, va a ser el volumen de este sólido. Aquí vamos a tener nuestra región R. Acá este techo que se proyecta sobre R. X, Y Z. Es la superficie Z, fxy. Entonces, ese volumen, este volumen que está acá, es un volumen que entonces va a venir dado como la integral sobre la región R fxy de A. Ya, el concepto es bastante, entonces, sencillo de entender, es muy geométrico, y ahora lo que resta es hacer ver cómo obtener el cálculo. Como siempre hemos observado, ¿no? Que los conceptos matemáticos, dados en términos de límite, son complejos, los límites son difíciles de resolver. Con mayor razón acá que queremos integrar sobre funciones que son básicas, pero de todas maneras, como son funciones en dos variables, los límites van a ser muy complejos. Entonces ahora, lo que viene es responder cómo calcularlas, y afortunadamente hay una forma sencilla de hacerlo para ciertas regiones, que ya vamos a definir cuáles son, que de todas maneras cubren un espectro amplio de regiones sobre las cuales
podemos trabajar todos los ejercicios más prácticos y necesarios y útiles que tengamos que resolver. ¿Ya? Y lo vamos a hacer recurriendo entonces a la idea de estas integrales iteradas. O sea, cuando tengamos una integral como esta, vamos a pasar a la integral iterada, que sabemos que son fáciles de resolver, y todo entonces va a ser sencillo. Muy bien. Ahí estamos. Pero como nadie me advirtió nada y yo no me di cuenta, no estábamos grabando. Bueno, entonces, esta es la opción de ser verticalmente simple para esta integral. Y la variación de y va entre igual a 2 menos x igual raíz de 4 menos x cuadrado. Esa es la variación de y. Entre y de la recta y el y de la curva. Y después se toma esto, o sea, habiendo variado el y, tomamos la región, en la misma figura, ¿ya? Y la proyectamos sobre el eje X. Se proyecta sobre el eje. Entonces la variación de X es el X entre 0, bueno, y el radio de esa circunferencia que es 2. Entonces el X varía entre 0 y 2. Y ahí tenemos entonces la integral. Y ahora teniendo la integral de esa manera, entonces vamos aquí al programa y encontramos el valor. Quizás lo que podemos hacer ahora es tomar la integral en el otro orden de integración. O sea, con esto me refiero a bajo la misma función, ¿no? Esa es la función sobre la cual estamos integrando. Eso es el techo que tiene esta figura. El z igual x cuadrado y. Y ahora queremos, bueno, usar el orden de integración de y de x en vez de x de y. O sea, integrar primero respecto a x y después integrar con respecto a y. O sea, hacer una variación horizontal y luego vertical. Bueno, en tal caso, esta figura, habría que pensarla de esta manera ahora, ¿cierto? Estamos variando dentro de la región estos pequeños subrectángulos en forma horizontal. Estamos haciendo de x primero. Este es el eje x, este es el eje y. La variación de x entonces va entre el x de esa curva, que se despeja ahí, x igual a 2 menos y el x de esa parte de la circunferencia, que también se despeja de su ecuación, que está aquí arriba, x cuadrado más y cuadrado 4, o sea que x es raíz de 4 menos y cuadrado. Entonces, en este caso, esa es la variación del x en forma horizontal. Uno dice, el x parte de la recta y choca después en la curva, de la recta a la curva. O sea que el x va entre x igual el x de la recta, 2 menos y el x de la curva, x igual a 4 menos y cuadrado. Y luego, entonces, la variación del y se proyecta todo sobre el eje y. Y el y, entonces, tiene una variación entre 0, entre igual 0, igual a 2. Es el punto 2. Este es el punto 2. Esa es la manera como funciona entonces el uso de estos teoremas de Fubini en el cálculo de la integral. Ya.
Entonces, recapitulando, porque no quedó grabado esa parte que expliqué de las regiones, ¿no? A propósito de esto, lo calculamos, lo voy a dejar calculado ya, para recordar nuevamente ese teorema de Fubini que no quedó grabado. Compartimos una pantalla que es esta del programa, y nuestra primera integral es, bueno, es la integral de x cuadrado y. Aquí borramos este. X cuadrado y. Perfecto. Entre y igual a de y de x. Entre y igual a 2 menos x. Este de aquí es 2 menos x. No, esto no quedó muy bien. No, quiero ir a borrar. Integral doble. Aquí. No, pues no, perdón. Sí, me fui muy rápido. Integrales, integral doble acá. Ya. Entonces, la primera integral vale entre x igual a 0 y x igual a 2. X cuadrado entre 2 menos x, 2 menos x, x raíz de 4 menos x cuadrado. Raíz de 4 menos x cuadrado. La función a integrar es x cuadrado y, x cuadrado y el orden de integración es de y de x. Para esa primera parte, de y de x. El otro vamos a comprobar entre 0 y 2. 2 menos x, 4 menos x cuadrado. X cuadrado y de x, perfecto. Y esto entonces nos calcula la integral iterada y nos da como resultado 8 quintos. 8 quintos. Bueno, si lo hacemos de esta manera también es 8 quintos, ¿no? O sea, en el orden inverso de x de y en vez de y de x. Tiene que dar lo mismo. A ver cómo. Ahí yo no dejé grabando la primera parte. Les voy a recordar entonces cuál es este teorema de Fubini que estamos usando acá. Entonces la idea es cómo calcular las integrales dobles, integral doble sobre la región R de f x y de a. Y hay dos formas. Integral doble, voy a anotar de nuevo, f x y de a, que son equivalentes, no se termina de encontrar los resultados. Entonces, hacer una integral iterada de y de x o hacer una integral iterada de x de y. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, todo va a depender de la región R. R, región. Entonces hay dos tipos. Hay dos tipos de regiones que vemos. Para este que queremos una integración del tipo de y de x, o sea, integrar y primero, es una variación vertical
En primer lugar, dispongo una horizontal que corresponde al de X. Entonces, el tipo de región que vamos a usar allí, en primer lugar, es esta. Es esta, ¿no? Porque aquí si se toma este elemento de área de la región R, la hacemos variar primero verticalmente, la hacemos variar en el sentido de la Y y después en el sentido de la X. O sea que aquí la región R, ¿no?, tiene un I que varía entre, vamos a colocar H y G, este es H y este es G. Entre I igual H de X y el I igual G de X. Esa es la variación del I. Y después el X, bueno, hay que definir aquí que esto, por ejemplo, está dibujado entre A y B. O sea, el X varía entre A y B. Entonces, para este caso, entonces vamos a tener que la integral va a quedar expresada como el I que va entre H de X, el I que va entre y termina en G de X, y pues el X que varía entre A y X termina en B. Ese es el primer caso. Acá. Y para el segundo caso, entonces, doble asterisco, lo vamos a colocar acá. Explicamos para una región, entonces, esta se llama verticalmente simple. Verticalmente simple. Recuerde, verticalmente simple, primero uno va de forma vertical, avanzando, después en forma horizontal. Y otro caso es a la inversa, cuando uno tiene que mirar la región de esta manera, ¿sí? Ya, y esta variación primero va en forma horizontal. ¿Sí? Forma horizontal, y aquí la región, entonces, queda determinada por un X que varía entre esa función G de I, habría que espejar ahora, así que no la tenemos así, entre G de I y H de I, y luego el I vamos a variar entre C y D, donde C y D son estos dos puntos que están ubicados ahí en el eje Y. Eso es. Entonces, para este caso, el X varía entre G de I hasta X igual a H de I, y luego el I, la variación de la última variable, el I varía entre C y termina variando en D. Ese es el teorema de Fourier. Eso es lo que hemos entonces usado en el ejercicio anterior. Uno elige la forma que quiere usar. No hay ningún problema, salvo que, como decía recién, una parte más sencilla que la otra de hacer, ¿no? En general. En general. Pero la naturaleza de la misma figura no le va diciendo, mire, es mejor hacer el orden de I de X o de X de Y, según sea el caso. Veamos otro problema, otro ejercicio, otro ejemplo, que también me parece que coloqué acá. A ver, el segundo dice, bueno, que es un caso que lo podemos comprobar porque lo conocemos, conocemos el resultado. Pero es interesante saber cómo la aplicación de integral nos lleva a ese resultado que puede ser conocido por nosotros. Calcular
el volumen de un cilindro de radio R y altura H. Entonces veamos cómo esto lo podemos resolver usando integrales. La figura básica es esa, donde ese es el radio, y esta es la altura. Es el cilindro. Bueno, entre estos problemas, aparte de usar las técnicas del cálculo, es bueno fijarse en las figuras para ver si acaso hay una manera más sencilla de abordar el problema. Y el caso aquí es que si nosotros colocamos nuestro cilindro con base el plano XY y eje, el eje Z, entonces lo podemos calcular como este volumen igual cuatro veces esta parte, ¿no? Así. O sea, porque lo estamos mirando de esta manera. O sea, hago 4 veces esa base, esa región R. La figura es totalmente simétrica. Entonces, 4 veces esa región R que he puesto acá. Quizás aquí para hacerlo más gráfico, 4 veces esa región. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función que da el techo de esta figura? Bueno, acá esa función es z igual a k. K es la altura. Pero aquí, claro, aquí la altura es h. Vamos a poner h. ¿Se acuerdan los planos z igual a k? Los planos paralelos al eje x. Aquí es z a una altura h. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente h por dA. O sea, aquí f de xy es igual a h. Ya. Ahora, bueno, hacerlo de y de x o de x de y da exactamente lo mismo. Si lo miramos de esta forma, recuerden que este es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, uno ve aquí que es simétrico, hacer de y de x o de x de y es exactamente igual. Bueno, para no perder la costumbre de hacerlo primero de y de x, porque es la mayoría de los casos la forma natural de tomarlo. Entonces, nuestra integral va a ser la variación de y. Recuerden que este es 0 y este es r. Entonces aquí es el y igual raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces el y varía entre y igual a 0 y el y igual raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y luego todo esto se extiende, la variación fue vertical primero, se extiende o se proyecta toda la figura sobre el eje X y la variación de X es
entre x igual 0 y x igual a r. Y teniendo esto, entonces, ya podemos calcular la integral. Lo hacemos acá en el programa. Compartiendo entonces el cálculo acá de la integral doble. Veamos. Entonces esta integral es una integral entre 0, 0 y r. Integral en la parte inferior, entre 0 también. Y acá va raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. La función que es h. Y el orden de integración, aquí, no lo puse. Es h de, este fue h. H de y de x, ¿no? Ya se lo muestro en la pizarra. H de y de x. Este es de y. En ese orden hicimos de y y después de x. Ya, todo bien ahí. Vamos a sacar el resultado. Entrada no permitida, dice. Que le falló aquí, se me borró algo. Este límite superior tiene que ser R. Así que al pasar lo borré, le había borrado el límite de allí de la primera integral. Y esto no tiene nada que ver acá. Entre 0 y R. El de I. Ir. Si lo hacemos de nuevo. Ya, ahí dio. Pi cuarto HR cuadrado. Este eran 4 entonces. Pi cuartos HR cuadrado. HR cuadrado. Cuarto con el cuarto se elimina. ¿Cierto? Esta es nuestra integral que pusimos ahí en el computador. Esa es la función. Y el cálculo nos dio del computador ese valor, pero estaba multiplicado por 4 de antes. Pi R cuadrado H. Que es la conocida fórmula del volumen de un cilindro de radio R y altura H, ¿no? Y R cuadrado H. Eso es. Ya. Bien. Entonces hay más ejemplos, pero sí voy a tomar un libro para dejar para la próxima sesión lo que es cambio de variable, ¿no? Porque eso ya hay que tener más tiempo. Integral el triple, que es avanzar una variable más, y ahí andaríamos bien con nuestro timing de la materia. Entonces voy a hacer ahora ejercicios. Esto, bueno, no importa, sacamos de acá. Ya, no estamos compartiendo nada. Y tomemos un ejemplo de aquí del libro para poder practicar. Otro ejemplo más. Y dice así.
Entonces, dice, dibujar la región de integración y revertir el orden de integración. Para los ejemplos que vienen dados acá, disculpe. Ya. Dice así. La integral, vamos por acá. Integral entre 0 y 2. Y después entre 0 y 4 menos i cuadrado. 4 menos i cuadrado. Y de x de y. ¿Ya? Entonces nos piden dibujar la región de integración y cambiar el orden de las variables en la integral. Y después uno puede calcular, bueno, eso ya sabemos que lo calculamos en nuestro procesador allí matemático. Entonces, ¿qué pasa con la región de integración? Aquí estamos integrando primero respecto a x, y la variación de x es entre 0 y 4, es menor o igual, 4 menos i cuadrado. Esa es la variación del x. Y la variación del y se integra al final, entonces los límites de integración para i son i entre 0 y 2. I entre 0 y 2. Si uno lo quiere dibujar, bueno, tiene que dibujar aquí las igualdades, ¿no? Para darse cuenta cuáles son los límites de la región. O sea, tenemos que dibujar el x igual a 0. Así que lo colocamos aquí. El x igual a 0. Y tenemos que dibujar el x igual a 4 menos i cuadrado. Son los bordes. Ya. ¿Y a qué nos lleva eso? Entonces, si este fuera el eje x y este el eje de y, esa es una parábola. Cuando x vale 0, y vale más menos 2, 1, 2, 1, 2. Y luego cuando y vale 0, x vale 4, 1, 2, 3, 4. Entonces se trata de esa parábola dibujada más o menos así. Entonces, el x se está variando de esta manera entre 0 y la parábola. Y el y entre 0 y 2. Entre 0 y 2. O sea, se trata de esa región. Esa es la región. Aquí tenemos la chulada allí. Ahí está dibujada la región. Y si queremos cambiar el orden de integración, que es la otra parte de la pregunta, bueno, aquí dejamos libre el límite integral. La función es la misma, o sea, aquí la función es fx igual a y. Pero queremos ahora integrar de y de x. Al querer integrar de y de x, entonces lo que queremos hacer es, para esa región, que se ve más o menos así, integrar con respecto a y es variar y primero.
variable y después variable x. Entonces, de acá sacamos que el y es raíz de 4 menos x. Entonces la variación de y va a ser entre y igual 0, ese es el eje y, ese es el eje x, el y varía entre 0 y el y de la curva, que es 4 menos x, lo hemos despejado de acá, ¿no? Ya, igual 0, hasta y igual raíz de 4 menos x. Y luego hacemos la variación de x, tomando toda esa región y proyectando sobre el eje x. Recuerden que ese punto era el 4, entonces el x queda variando entre 0 y 4. Ya. Ahora, ¿cuál integral es más fácil de calcular? Si esa o esa. Bueno, en realidad quizá esa podría haber sido más fácil, pero para efecto, como estamos usando la máquina, no hay ningún problema en hacerla en uno u otro sentido. Ya, veamos otro ejemplo. Dice, vamos a tomar algo de acá. A ver. Otro ejemplo dice, así, encontrar ejemplo. Encontrar es un volumen. ¿Cuál podemos tomar aquí? A ver, 63 dice encontrar el volumen. El volumen de la cuña en la traducción, eso es, ¿sí? Cortada en el primer octante por el cilindro, cortada en el primer octante por el cilindro. Vamos a tomar el cilindro aquí, ¿cuál es? Z. 12 menos 3 y cuadrado. Y el plano x más igual 2. Ya. Z igual a 12 menos 3y cuadrado. X más y igual a 2. Perfecto. Ya, aquí siempre las dificultades que se presentan para el planteamiento del integral es, bueno, encontrar una buena forma gráfica de colocar las superficies que están involucradas. Bueno, el plano x más y igual 2. Este es el plano. ¿Cómo se ve en 3 dimensiones? Cuando x vale 0 y vale 2. Cuando y vale 0 y vale 2.
Entonces se vería así. Esto ya lo sabemos hacer de antes. Ese es un pedacito de plano que representa x más y igual 2. Ya, y el cilindro, una hoja cilíndrica. Es una hoja cilíndrica. Que va así. Bueno, cuando y vale 0, z vale 12. Vamos a pasar por allí. Y pues para el i, cuando z vale 0, queda i cuadrado igual a 4, i más menos 2, 1, 2, 1, 2. Es así. Bueno, acá habría que hacer entonces otra figura similar para que esto se vea. Así. Así, así. Pues así, así. Para acá. Este allí. Para acá. Este allí. Para acá. No sé, muy cerca de la pizarra acá. Aquí lo hice más grande. Acá tal vez hacerlo más grande también. Aquí. O acá, o acá. Así se vería, más o menos, ¿no? Es como una especie de hangar. Este habría que verlo aquí. Ya. Ese sería entonces el caso. Y esto está ubicado todo en el primer octante, o sea, en el octante principal. Y está cortado por ese plano. O sea, ese plano lo podemos colocar acá. Supongamos que este es el 2, bueno, ese ya es el 2. Este podría ser el 2. Y puesto de esa manera, entonces va a llegar hasta acá, hasta allí. Va a ser una cosa así, ¿no? Por eso que se trata de una cuña. ¿Ya? Este es el techito de la cuña. Entonces la integral que calcula el volumen va a ser una integral doble. La región de integración, la base, es ese triángulo. Entonces uno lo ve ahora en esa perspectiva. Sería 2 y 2. Este es el eje Y, este es el eje X. Este es X más Y igual a 2. La función, el techo de esta figura es el cilindro, 12 menos 3 y cuadrado. Lo podemos hacer de I, comparación vertical, de I, y luego de X, y el I entre qué varía, entre el I varía en forma vertical, recuerden, entre I igual 0 y el I de la recta. I igual 0 y el I de la recta que es 2 menos X. Y luego tiramos todo sobre el eje X y el eje X queda variando entre 0 y 2. Eso lo buscamos en el programa y sacamos el resultado. Veamos. ¿Cómo compartir pantalla? Aquí, acá. Compartir. Bien. Entonces, esta integral que tenemos que resolver ahora es entre x igual a 0. A ver si lo puedo reparar aquí. X igual a 2. ¿Ya?
entre I igual 0 y este de acá arriba es, a ver si lo saco acá. No, se me fue. Entonces, veamos mejor acá, integral doble que nos dé la expresión genérica entre 0 y 2, entre 0 y 2, luego entre 0 y menos x cuadrado, doce, aquí paréntesis, entonces 12 menos 3 y cuadrado de I de X, en orden de I de X, de I de X, ahí estamos, 0 y 2, 2, no, arriba es 2 menos X, está mal acá. ¿Qué pasó aquí arriba? ¿Qué pasó aquí arriba? 2 menos X. 2 menos X. Le borramos esta parte de acá. Y le borramos ese cuadrado de allí también. 2 menos X. No, ahí está. 12 menos 3 y cuadrado. 12 menos 3 y cuadrado. 2, ya, ese era el techo. Y 2 menos X. Ahora sí que está todo bien. Vamos aquí. Y nos da el resultado 20. Ese es el volumen, igual a 20. Muy bien, esta es la manera como esto funciona. Es una extensión bastante canónica respecto de la mecánica del cálculo de integrales dobles, ¿no? De lo que conocíamos la integral simple. Las propiedades de la integral son las mismas que las anteriores. Si uno tiene la integral doble de f más g, el integral doble de f más la integral doble de g. Si tenemos un escalar por una función, se puede sacar el escalar fuera de la integral. Cuando se integra la función por el escalar. Se puede dividir la región en trozos y la integral total es la suma de la integral de los trozos. Todas esas propiedades básicas de la integral aquí también se tienen. Entonces, con esto hemos completado el programa para hoy. La próxima vez vamos a ver cambio de variables e integrales triples.